En Latinoamérica, como ya es conocido, la industria del cine ha tratado de abrir sus horizontes y darse a conocer al mundo. Sin embargo, son pocos los directores que logran triunfar en esta industria, incluso mucho menos los guionistas que llegan a ser reconocidos, pues la mayoría de las películas latinas son escritas por sus directores y desaparece la figura del guionista. Pero como toda regla tiene su excepción, el caso de Guillermo Arriaga y Carlos Henao es diferente. Ambos, aunque de diferentes países y diferentes contextos sociales, han crecido para convertirse en algunos de los representantes más grandes del guión en Latinoamérica. Carlos Eduardo Henao nació en la ciudad de Medellín, Colombia, en el año 1957. Mucho ocurría en el país en ese entonces. El general Gustavo Rojas Pinilla, que durante 4 años dirigió el destino del país, se vio obligado a renunciar en la madrugada del 10 de mayo, luego de un paro promovido por los grandes gremios económicos. En primer lugar, se dice, general, que usted no tiene ni capacidad mental ni física para dirigir al movimiento que usted mismo fundó. ¿Usted qué tiene que observar a esto, general? Físicamente estoy muy bien y intelectualmente estoy mucho mejor que cuando asumí la presidencia el 13 de junio de 1953. El 1 de diciembre, los colombianos fueron convocados por primera vez en su historia a votar en un plebiscito, cuyas cláusulas comprendían entre estas la confirmación del voto para la mujer. Las mujeres que por primera vez ejercitan el derecho al sufragio acuden en cantidad que en algunos sitios supera a la de los varones. Las nuevas ciudadanas desempeñan también con alegría y dedicación las funciones de jurados y cuidan de que los votantes llenen todos los requisitos de rigor. Miembros de comunidad. ¡Preparados! ¡Apunten! En el cine mundial salía a las salas la película Senderos de Gloria de Stanley Kubrick, la cual lo posicionaría como uno de los grandes directores de la época. Sin olvidar también Fresas Salvajes de Ingmar Bergman, un director y guionista sueco cuyas películas ayudaron a formar la base del cine en los años 60, acompañada de otras películas como Trono de Sangre de Akira Kurosawa y La Maldición de Frankenstein de Terence Fisher. Rodeado de todo este contexto, Carlos Henao fue creciendo en la ciudad de Medellín y cuando tuvo la edad entró a estudiar artes plásticas en la Universidad de Antioquia. Su trabajo como director del Cine Club Ucamao entre 1982 y 1984 lo llevó a meterse de lleno en la industria cinematográfica en Medellín y a conocer a grandes directores colombianos como Víctor Gaviria, con quien colaboraría en varias cintas. También trabajó en la Cinemateca del Museo de Antioquia, fundó el Festival de Cine y Video de Santa Fe de Antioquia y actualmente es miembro de este. Fue fundador de la Corporación Cinefilia y es presidente de la Asociación de Guionistas Colombianos, Los Guionistas Cuentan. Aparte de ser cineasta, Carlos Henao ha desempeñado mucho en el ámbito de la educación y el fomento cinematográfico, siendo docente de cátedra de cine y guión en varias universidades de Colombia. También impartiendo clases en el área de guión en el programa Imaginando Nuestra Imagen del Ministerio de Cultura. En lo que respecta a la producción de cine y televisión, Carlos Henao inició como asistente de dirección de Pepe Sánchez en el largometraje San Antoñito en 1985, cinta seleccionada en la quincena de realizadores del Festival de Cannes, y con Dunat Kuzmanish en los largometrajes El Día de las Mercedes en 1986 y Mariposas en 1987. Trabajo que se prolongó en varios mediometrajes para Focine.
entre ellos La Baja, de Gonzalo Mejía, y Lugares Comunes, de Andrés Upegui. Asimismo, en documentales para la televisión francesa, entre ellos El Diablo y la Rumba, de Gustavo Fernández. Lo que pasa en tu ciudad, ¿qué será mentira? ¿Qué será verdad? Como director, realizó la serie argumental Hagamos Futuro entre 1990 y 1991. Esta serie se emitió por Teleantioquia y le dio paso para hacer varios documentales, entre ellos uno de los capítulos de Muchachos a lo Bien y el documental para Teleantioquia Los Sueños de Astrid en 2006. Hablemos a lo bien. A lo bien. Como guionista, ha trabajado con Gonzalo Mejía en el especial para televisión Canturrón en 1990, ganador del concurso de guiones en la celebración de los 5 años de Teleantioquia. Escribió junto a Víctor Gaviria la miniserie para televisión Simón el Mago en 1991, con la cual obtuvo el premio Simón Bolívar a la mejor serie regional. Dos de los trabajos más importantes que lanzaron a Carlos Henao a la vista pública del cine fueron su participación como co-guionista del largometraje La Vendedora de Rosas en 1995 y De Sumas y Restas a finales del 2000, ambas realizadas con el director Víctor Gaviria, uno de los directores más influyentes en la historia audiovisual colombiana. Uno de los sueños es como un papel en un arroyo, ¿cierto? O sea, uno no está como con los ojos tapados, uno no sabe qué está pasando, uno es un poco chistoso, gracioso, absurdo, ¿cierto? Como en los sueños. Y los niños son muy así. Pues claro que en este caso pues es patético, ¿cierto? Porque fuera de ser niños, ellos son doblemente niños, porque fuera de esos niños están drogados, ¿cierto? Yo no sé por qué el hecho de que no sepamos, como todos los mortales, que no sepamos el sentido profundo de las cosas, ¿cierto? Que andemos como a oscuras, por lo menos, como lo repito, como que nos produce buenos sentimientos, como ternura, amor. La Vendedora de Rosas estuvo seleccionada oficialmente en el Festival de Cine de Cannes y Sumas y Restas en el Festival Internacional de Cine de San Sebastián. En La Vendedora de Rosas, Gaviria toma como protagonista a una chica de 13 años que se dedica a vender rosas y construye un film donde la realidad se mezcla con la alucinación, el documental con la ficción, la paz con la guerra. Una experiencia devastadora, un torbellino de emociones que noquea al espectador y lo hunde en una profunda depresión. Como inicialmente he señalado, no basta con que el personaje sea sumamente impactante desde el punto de vista de su experiencia, sino se le sabe organizar y estructurar desde el punto de vista de la narración para cine, pues perdería también ese efecto en los espectadores. Entonces creo que logran trabajar como un equilibrio interesante entre expectativas y biografías del personaje en relación también con la exposición y representación del drama que están viviendo, para que el espectador, desde el punto de vista de la experiencia como en la recepción de entretenido y de su elemento artístico y de su elemento pues como ético, también no se diluya solamente por la idea pues de que esto proviene del mundo real. Cuando nos dice Carlos Henao que ustedes son los niños que andan rosas por aquí y nosotros sí, ¿por qué? Entonces llega un amigo mío y le saca una navaja y se la pone aquí y dice Carlos Henao, no, vea, no me atraquen, que vea que yo les entrego todo, y le diga yo, no me hables marica, que si me armas murgas te daño la cara, gonorrea. Entonces, bueno, me dice Carlos Henao, listo, roben, vea, y no habría así, nosotros con más gusto sacándole las cosas. Son los años 80 en Medellín. Santiago, que en apariencia tiene todo lo necesario para ser feliz, se deja traer por la bonanza de los carteles del narcotráfico.
Al venderle su alma al diablo, su vida cambiará para siempre. ¿Cuál será el costo que este hombre tendrá que pagar por el trato que ha hecho? En cine nos vemos Sumas y Restas, de Víctor Gaviria. Henao y Gaviria trabajan con un retrato cercano y reconocible de una sociedad que no termina aún de reponerse de los efectos macrosociales de la época de oro del narcotráfico colombiano. En Sumas y Restas, Gaviria nos muestra como protagonistas a quienes eligieron el dinero fácil como opción de vida, aún teniendo otras alternativas. Y así, deja claro cómo el narcotráfico permeó distintos sectores sociales y cambió las jerarquías tradicionales de poder y reconocimiento. Estás aislado de todo. O sea, de mí, del niño. Yo tengo todo consciente de que yo no voy a volver a... No te preocupes que yo no voy a volver a caer. Pues... Santi, mira lo que le pasó a Leopoldo en la finca. O sea, ¿no te parece muy miedoso eso? Otra película que fue bastante aclamada por la crítica y en la que participó como co-guionista fue La sangre y la lluvia, estrenada el 31 de octubre de 2009. Esta película contó con la participación y producción de Pato Feo Films, FX Cine y RCN Cine. La historia de esta película, como en las anteriores películas de Carlos Henao, retrata la realidad de la calle colombiana, mezclando esto con un carácter ficcional. Carlos Henao, aparte de ser guionista y director, se ha desempeñado como asesor de guión en películas como Te amo Elisa, de Robinson Díaz y Antonio Dorado, El vuelco de cangrejo, de Óscar Ruiz, El gancho de Sandra Higuita, Lecciones para un trío de Juan Pablo Bustamante y Los colores de la montaña, película que tuvo gran éxito tanto en festivales como comercialmente. Los colores es una forma de contarle y volver a poner el dedo en la llaga de algo que nos afecta. Entonces como que las minas, la violencia en el campo, la esperanza, la pasión por el fútbol, todo eso que se va enrollando y va formando muchos colores como la montaña. Su trabajo más reciente se encuentra en la película Sal, dirigida por William Vega, la cual se estrenó el 2 de marzo de este año. Quien dice una mentira dice dos. Y dice 100. Se inventa 1000. Carlos Henao, en su papel de guionista, establece una fuerte conexión con el cine documental. Tanto así que incluso desde la ficción establece retratos de personajes reales, basados en su contextualización e investigaciones del mundo ordinario, pero cambiando ciertas cualidades en pro de generar personajes profundos, creando así una amalgama compleja de situaciones reales sobre mundos ficticios, buscando retratar verdades a través de la ficción. Obviamente lo definen por ser un tipo de cine realista que se inquieta por una indagación sobre la realidad social, cultural, política que tiene el país, ¿cierto? Y cuando hablo de política, pues no me refiero a problemas de proselitismo ni de partidos, sino de esas visiones que tenemos en la ciudad puntualmente sobre la experiencia del ejercicio ciudadano. Pues uno observa que es un ejercicio bien interesante desde el punto de vista cinematográfico, en la medida en que narrativamente pues también las películas tienen una construcción que las hace verdaderamente pues como interesantes también para el público en términos de esa expectativa que se tiene que generar con un relato, ¿cierto? No basta con que la historia real sea muy fuerte, muy contundente, si no se sabe narrar, pues finalmente perdería todo su efecto desde el punto de vista de lo que se quiere comunicar. Guillermo Arriaga nació en el año de 1958 en la Ciudad de México. Este fue un año muy tranquilo para este país, a excepción de la llegada a la presidencia de Adolfo López Mateos, que trajo consigo sus ideas de la derecha extremista que generaron múltiples represiones magistrales a nivel nacional. A nivel mundial, tuvo lugar el nacimiento de la NASA en Washington. Se crea el primer marcapasos por un doctor sueco y nace Michael Jackson, una de las estrellas más influyentes de la música pop contemporánea.
New meaning to the word En la gran suspense. pantalla se estrena Vértigo, uno de los clásicos del reconocido director Alfred Hitchcock, así como Touch of Evil, una película dirigida por el padre del cine moderno Orson Welles. What are you trying to do? I'm trying to strap you to the electric chair. Cuando era niño, Guillermo Arriaga era muy inquieto, se metía en muchas peleas y problemas. Una de esas peleas marcaría su vida para siempre y le serviría posteriormente de inspiración para alguno de sus mejores guiones. Me costaba mucho trabajo entender todo. En la primaria consideraron que yo era verdaderamente un tipo muy limitado. Se lo dijeron a mis papás, es que esto me tiene limitaciones intelectuales severas. El déficit de atención lo que más te daña es la autoestima. Guillermo Arriaga estudió Ciencias de la Comunicación y obtuvo una maestría en Historia en la Universidad Iberoamericana, donde más tarde impartió varios cursos en estudios de medios de comunicación. Su primera novela, Escuadrón Guillotina, la publicó en 1991 y solo 3 años más tarde salió Un dulce olor a muerte, que sería llevada al cine en 1999 por Gabriel Retes con un guión escrito por Edna Necochea. La tercera, El búfalo de la noche, aparece en 1999, ya con un guión escrito por el mismísimo Arriaga. Jorge Hernández Aldana rueda en 2007 la película homónima. Junto con Alejandro González Iñárritu, un director con el que trabajaría frecuentemente en un futuro, planearon 3 historias cortas con las que mostrarían las contradicciones de la vida en la Ciudad de México, pero después de 3 años y 36 anteproyectos, esta se extendió para convertirse en el largometraje Amores Perros, estrenada en el año 2000. Con Amores Perros es la primera película donde vi que el cine latinoamericano tocaba las puertas de la gran industria, donde estaba pues el nombre de un mexicano trabajando con actores que provenían como de una situación muy de México, escondidos por allá tal vez, y que salen en una película que pues nadie se espera que salga, ¿no? Nadie espera algo como Amores Perros, y tal vez fue como estas primeras películas latinoamericanas que llenaban salas de cine. La película se divide en 3 tramas cuyos grupos de personajes nunca se conocen. Sin embargo, sus etapas más importantes, que mantienen una conexión, coinciden e inician a partir de un accidente automovilístico. La película, que echa un enérgico vistazo a la parte oscura de la vida mexicana, ganó una nominación al Oscar en el 2001, así como un BAFTA en el 2002 y también el de los jóvenes críticos en el Festival de Cannes en el 2000, además de muchos otros galardones alrededor del mundo. Tras 25 años de ausencia del cine mexicano en estas categorías, Amores Perros logró recaudar un total de 95 millones de pesos mexicanos, convirtiéndose así en la 5ª película mexicana más taquillera, marcando así un resurgimiento y el comienzo de una nueva época para la cinematografía de su país. Después del éxito de Amores Perros, Arriaga y González Iñárritu fueron invitados por la compañía estadounidense Universal y Focus para realizar 21 gramos, protagonizada por Benicio del Toro, Naomi Watts y Sean Penn. En 21 gramos se muestra una película que junta varias líneas argumentales, como se vio también en su anterior película. Gira alrededor de las consecuencias de un trágico accidente de automóvil. Esta película narra una historia de esperanza y humanidad, de miseria y supervivencia, que explora las fuertes sensaciones emocionales y físicas de sus personajes, haciendo que sus vidas y destinos se crucen, en una historia que los lleva al amor y la venganza. 21 gramos hace referencia al peso que perdemos cuando morimos, el peso llevado por los que sobreviven. Ambos, Arriaga e Iñárritu, colaboraron en una tercera película. Esta sería Babel, que forma una trilogía con las 2 películas anteriores sobre los temas relacionados con la muerte. Babel tiene lugar en el desierto de Marruecos. 2 niños salen a cuidar de su rebaño de ovejas con un rifle y deciden probarlo sin pensar en las posibles consecuencias. La mala suerte hace que la bala llegue a una mujer casada americana.
A raíz de este hecho, y a pesar de las distancias, ya que viven en continentes y culturas diferentes, la vida de un grupo de extraños colisiona. Una rebelde adolescente japonesa y su padre, una pareja de turistas estadounidenses y una niñera mexicana que decide cruzar la frontera con 2 niños americanos se enfrentarán a una creciente ola de conflictos causados por este accidente. Esta película fue galardonada con el Oscar a la mejor banda sonora y el Globo de Oro a la mejor película en la categoría de drama en el 2006. Entre las películas más actuales de Arriaga se pueden encontrar Palabras de Dioses, dirigida por Héctor Babenco y estrenada en el 2014, Desde Allá, dirigida por Lorenzo Vigas y estrenada en el 2015, y la más reciente de todas, Libre de Culpa, dirigida por su hija Mariana Arriaga y estrenada el pasado 2017. La Ciudad de México, con sus vidas y calles, sigue siendo fuente de inspiración en su trabajo creativo. Arriaga disfruta de la caza, en sus palabras lo describe como un rito que enfrenta la vida con la muerte, y al igual que Delibes, se define a sí mismo más como un cazador que escribe que como un escritor. Guillermo Arriaga, desde su papel de guionista y director, aborda temáticas crudas, historias complejas y maduras, sin un punto de retorno que tiende a generar angustia y desesperación. Todo esto basado en sus influencias de vida, pasando por su afición a la caza, desde donde busca generar movimiento y estrés acerca de la volatilidad de la vida, en relaciones de sangre y agitación, en la perspectiva cazador-presa, hasta la recreación de rasgos culturales que han devenido su crecimiento por los turbios barrios marginales de México, de donde hayan inspiración para escribir las historias. Su tratamiento desde el punto de vista ya dramatúrgico y de construcción y desarrollo de las tramas, pues evidentemente se va como por otra perspectiva, ¿cierto? Ya no un tanto naturalista, realista, sino que troca y genera entonces como inquietudes en el espectador en la medida en que manipula el tiempo, las relaciones entre el espacio, para que el espectador esté también como atrapado por las inquietudes desde el punto de vista como conceptuales que también rigen este tipo de historias que él desarrolla. Carlos Henao y Guillermo Arriaga recurren a narrativas reales lejos de un universo dulce y fantasioso para mostrar realidades y generar una disrupción incómoda y cruda en el espectador. En los hombros de estos 2 guionistas recae el concepto de Latinoamérica como productora de un buen cine que no debe pensarse como retrato del cine norteamericano y europeo, sino como un arte de carácter universal, que puede provenir de los lugares más recónditos y traer consigo una expresión que mueva al mundo entero. Una expresión que recurre a narrativas que retraten a la realidad, que haga que Latinoamérica se identifique en esas historias cargadas de emoción y realidad.